¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de ruido? No me refiero solo al ruido de la calle, a los motores, o a los teléfonos que no dejan de sonar. Hablo del ruido que nunca se apaga. Ese que llevas dentro. El ruido de los pensamientos que se repiten. El ruido de las preocupaciones que nunca terminan. El ruido de las voces que te dicen que debes hacer, cómo debes vivir, que deberías haber logrado ya. ¿Y sabes lo peor? Ese ruido se ha vuelto tan normal que ya ni lo cuestionamos. Vivimos con él como si fuera parte de nuestra identidad. Lo cargamos en silencio, mientras la mente se cansa, mientras el corazón se apaga poco a poco. Pero hay algo que pocos descubren. El antídoto contra todo ese ruido siempre estuvo ahí. Al alcance de tu mano. Se llama silencio. El silencio no es vacío. El silencio no es soledad. El silencio es poder. Es la llave que abre lo que has olvidado de ti mismo. Es el lugar donde tu mente descansa y tu energía se renueva. Es ese espacio secreto donde tu voz interior se hace más clara que nunca. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad? No mirando el teléfono. No buscando distraerte. Solo en calma, escuchándote, sin huir de ti. El silencio puede parecer incómodo al inicio. Porque ahí aparecen tus pensamientos, tus emociones y tus verdades. Pero justamente en ese encuentro contigo mismo, es donde comienzas a despertar. Este audiolibro es un viaje. Un viaje hacia lo más profundo de ti. Un viaje donde descubrirás que el silencio no es un enemigo, es tu aliado más fuerte. Aquí aprenderás cómo callar te da más poder que hablar. Cómo la calma puede transformarse en acción. Cómo el silencio puede mejorar tus relaciones. Cómo escuchar tu interior puede salvarte del ruido mental que te atrapa todos los días. No es teoría. Es práctica. Es transformación. Es abrir un espacio dentro de ti donde todo cobra sentido. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. No te adelantes. No corras. Escucha cada palabra. Permite que las pausas hablen tanto como mi voz. Porque si decides escuchar hasta el último capítulo, tu manera de ver el silencio, y tu manera de ver la vida, ya no será la misma. Capítulo 1. Cada distracción aleja tu tranquilidad. Vivimos en un mundo donde el ruido nunca se detiene. Apenas despiertas, el teléfono vibra con mensajes. La televisión habla aunque nadie la mire. En la calle los autos y las bocinas no paran. Todo llega a ti al mismo tiempo. Es un bombardeo constante que invade tu mente sin pedir permiso. Pero lo peor no es el ruido que viene de afuera. Lo más difícil de manejar es el ruido que llevas dentro. Pensamientos que no paran de repetirse. Preocupaciones, miedos, obligaciones. Esa voz interna que parece no tener descanso. Y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. El ruido interno roba tu concentración. Te hace sentir ocupado, pero al final del día parece que no logras nada. Tu creatividad se apaga. Tus decisiones se vuelven automáticas. Y lo peor, dejas de escuchar lo que realmente quieres. Piensa un momento en tu vida diaria. Estás en el trabajo, en la casa, con amigos o familiares. Pero tu mente está en otra parte. Revisando mensajes, preocupándote por lo que tienes pendiente, recordando lo que olvidaste. Estás presente con tu cuerpo, pero no con tu mente. Eso significa que las distracciones están ganando. Cada vez que permites que el ruido te domine, pierdes claridad. La claridad de tus ideas. La claridad de tus emociones. La claridad sobre lo que realmente quieres hacer. Imagina que estás en un mercado lleno de gente. Gritos de vendedores, bocinas, música, conversaciones. Intentas hablar con alguien a tu lado, pero apenas logras escucharlo.
Eso mismo pasa dentro de ti. Tu voz interior quiere hablar, pero las distracciones no le dan espacio. Ahora pregúntate, ¿cómo te afecta todo esto? El ruido constante desgasta tu energía. Hace que tus días se sientan más largos y más pesados. Te lleva a vivir en automático. Y cuando tomas decisiones desde esa confusión, muchas veces terminas frustrado. Además, el ruido interno afecta tus relaciones. Estás con alguien, pero tu mente está en otro lado. Escuchas con los oídos, pero no con el corazón. No estás presente. Y así, sin darte cuenta, te desconectas de los demás. También roba tu descanso. Tal vez te acuestas cansado, pero tu mente sigue activa. Reviviendo momentos, planeando tareas, anticipando problemas. Dormir no es suficiente cuando tu cabeza sigue llena de ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es más simple de lo que parece: crear espacios de silencio. El silencio no significa que todo esté callado. El silencio significa que puedes escucharte a ti mismo. Significa bajar el volumen del mundo y de tus pensamientos. Es un espacio donde tu mente se calma. Tu cuerpo descansa. Tu voz interior comienza a aparecer. Cuando logras unos minutos de silencio, pasa algo especial. Empiezas a ordenar tus pensamientos. Ves con más claridad lo que importa. Recuperas energía. Sientes calma. Y, poco a poco, descubres lo que realmente quieres. El silencio es como limpiar un vidrio lleno de polvo. Siempre estuvo ahí la vista, pero no podías ver claramente. Con el silencio, todo se aclara. No necesitas horas de silencio absoluto. No hace falta ir a la montaña ni a un retiro. Basta con pequeños momentos durante tu día. Apagar el teléfono unos minutos. Respirar profundamente mientras cierras los ojos. Caminar sin auriculares y escuchar los sonidos naturales. Estos pequeños gestos marcan la diferencia. Cada momento de silencio es un recordatorio. Mi paz mental es importante. Mi voz interior merece ser escuchada. Mi claridad vale más que el ruido alrededor. Al principio, esos momentos pueden sentirse incómodos. Si estás acostumbrado al ruido constante, el silencio puede asustarte un poco. Pero esa incomodidad dura poco. Poco a poco se transforma en calma. La calma se convierte en claridad. Y la claridad en fuerza. El silencio no solo ayuda a pensar mejor. También ayuda a sentir mejor. A recordar lo que realmente importa. A recuperar motivación y energía. El mundo nunca dejará de estar lleno de ruidos. Mensajes, llamadas, conversaciones, obligaciones. Pero tú puedes decidir cómo reaccionar. Puedes crear tus propios momentos de silencio. El ruido te empuja a la prisa. El silencio te lleva a la claridad. El ruido te cansa y confunde. El silencio te renueva y fortalece. Por eso, cada vez que tu mente esté saturada, recuerda esto. Un momento de tranquilidad puede ser el inicio de un gran cambio. No esperes a que el mundo se calme. Basta con que tú decidas darle espacio a tu silencio. En medio de todo el ruido, lo más importante no es lo que escuchas afuera, sino lo que escuchas dentro de ti. Tu voz interior siempre estuvo ahí. Solo necesita que crees un momento para escucharla. Cada distracción aleja tu tranquilidad. Cada instante de silencio te la devuelve. Capítulo 2. Cuando callar te hace más fuerte. El arte de callar en medio del conflicto. Todos hemos pasado por un momento de tensión. Una discusión en casa. Un cruce de palabras en el trabajo. Una mirada que provoca más que 1000 frases. Recuerda la última vez que alguien te habló con tono fuerte. Quizás un familiar, un jefe, o incluso un desconocido en la calle. ¿Qué sentiste en ese instante?
¿Notaste cómo tu corazón empezó a latir más rápido? ¿Sentiste la presión de responder inmediatamente? Ese impulso es natural. Tu cuerpo cree que tiene que defenderse. Pero aquí está el desafío. No siempre la mejor defensa está en las palabras. Muchas veces, la mejor respuesta es el silencio. Déjame contarte una escena. Claudia estaba en una reunión de trabajo. Su jefe, molesto por un error, levantó la voz y la señaló frente a todos. Ella sabía que no era su responsabilidad, pero la acusación la hizo sentir humillada. Tenía dos opciones: responder en el mismo tono o guardar silencio. Claudia eligió callar. Respiró profundo, bajó la mirada y esperó. La reunión siguió, y al final, los hechos se revisaron. Se descubrió que el error no era suyo. El silencio la protegió más que cualquier palabra apresurada. Ahora te pregunto a ti. ¿Cuántas veces el impulso de hablar te metió en más problemas? ¿Cuántas veces dijiste algo que después lamentaste? ¿Cuántas veces una sola frase encendió un incendio que pudo haberse evitado? El arte de callar no significa quedarse sin voz. Significa elegir el momento correcto. Significa tener control sobre ti mismo. Y eso requiere práctica. La próxima vez que alguien intente provocarte, detente un segundo. Pregúntate: ¿vale la pena responder ahora? ¿O es mejor guardar mi energía y esperar el instante adecuado? Ese pequeño silencio puede cambiarlo todo. Puede salvar una relación. Puede proteger tu reputación. Puede darte la fuerza que una respuesta impulsiva jamás te daría. ¿Por qué callar puede darte más poder que hablar? Vivimos en una sociedad que valora al que más habla. Se cree que quien tiene la última palabra es el más fuerte. Que quien grita más alto, gana. Pero la vida real muestra lo contrario. Quien grita demasiado, pierde control. Quien reacciona sin pensar, se desgasta. Y quien habla de más, se expone. El silencio, en cambio, desconcierta. El silencio te da ventaja. El silencio es poder oculto. Imagina un partido de ajedrez. Un jugador mueve sus piezas rápido, sin pensar. El otro espera, analiza en silencio. ¿Quién gana al final? No es el que corre más, sino el que sabe esperar. Déjame contarte otra historia. Jorge discutía con su hermano por una herencia familiar. El ambiente estaba tenso, las voces subían de tono. Todos esperaban que Jorge respondiera con la misma fuerza. Pero no lo hizo. Guardó silencio. Ese silencio incomodó a todos. Su hermano, al no recibir respuesta, bajó el tono. Y poco a poco, la discusión perdió fuerza. Jorge entendió algo. El que calla en medio del ruido, muchas veces es el que tiene más poder. Ahora te pregunto: ¿quién tiene más control, el que pierde la calma o el que sabe esperar? ¿Quién transmite más respeto, el que reacciona de inmediato o el que piensa antes de hablar? ¿Quién gana más autoridad, el que grita o el que elige el silencio en el momento justo? El silencio no es debilidad. El silencio es una señal de dominio propio. Y ese dominio se nota. Los demás lo sienten. Aunque no digas nada, tu calma se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Cuando eliges callar, no estás perdiendo tu voz. Estás demostrando que tu voz es tan valiosa que no la regalas a cualquier discusión. Ese es el verdadero poder. Como el silencio convierte los problemas en aprendizaje. Los problemas son inevitables. Habrá discusiones, críticas, malentendidos. No puedes controlar lo que los demás dicen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Aquí es donde el silencio se convierte en tu maestro. Cuando callas, no solo evitas empeorar la situación. También aprendes. Imagina que un compañero de trabajo te critica injustamente.
Si respondes en el mismo tono, el conflicto crece. Pero si callas, puedes observar. Puedes analizar. ¿Por qué lo dijo? ¿Está frustrado? ¿Es un problema real o solo una emoción momentánea? Ese silencio te da claridad. Ese silencio te ayuda a ver más allá de las palabras. Te comparto otra historia. Laura recibió un mensaje muy duro de una amiga. Las palabras eran frías, casi hirientes. Su primer impulso fue contestar de inmediato, defenderse. Pero decidió esperar. Cerró el chat y guardó silencio. Al día siguiente, su amiga le confesó que estaba pasando por una crisis personal y que el mensaje no era justo. Laura entendió que el problema no era contra ella, sino contra la situación que su amiga vivía. Si hubiera contestado en ese momento, la amistad se habría roto. El silencio la salvó. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces entendiste mejor un problema porque te quedaste callado? ¿Cuántas veces descubriste una verdad oculta gracias a tu paciencia? ¿Cuántas veces tu silencio evitó que una relación se rompiera para siempre? El silencio es como un maestro invisible. No grita, no presiona, no exige. Solo te da espacio para ver lo que realmente importa. Cada vez que eliges callar, te entrenas. Aprendes a controlar tu mente. Aprendes a valorar tu energía. Aprendes a crecer en medio del conflicto. Callar no es rendirse. Callar no es debilidad. Callar es un acto de fuerza. El arte de callar en medio del conflicto te protege. El silencio te da más poder que cualquier palabra apresurada. Y cada vez que eliges callar, conviertes un problema en una oportunidad de aprendizaje. La próxima vez que la vida te ponga en una situación difícil, recuerda esto. Tu silencio puede ser más fuerte que cualquier grito. Tu calma puede ser más poderosa que cualquier respuesta rápida. Y tu capacidad de callar puede transformarse en tu mayor fortaleza. Capítulo 3. El lenguaje oculto del silencio. El silencio habla más de lo que imaginas. El silencio no es vacío. El silencio es un lenguaje. Un lenguaje que no siempre comprendemos, pero que todos sentimos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces alguien estuvo contigo sin decir nada, y aún así supiste exactamente lo que quería transmitir? Tal vez fue apoyo, tal vez fue amor, tal vez fue comprensión. El silencio habla en los momentos más importantes. Cuando recibes una noticia inesperada y no encuentras palabras. Cuando alguien te abraza sin decir nada, pero su gesto lo dice todo. Cuando una mirada basta para comunicar lo que no cabe en una conversación entera. María tenía un día difícil. Había discutido con su jefe, había recibido cuentas que no esperaba y se sentía agotada. Al llegar a casa, su pareja la recibió. No hubo preguntas. No hubo sermones. Solo un abrazo silencioso que duró varios minutos. Ese silencio fue el remedio que ella necesitaba. El silencio tiene la capacidad de dar calma, de dar fuerza, incluso de sanar. Pero muchas veces lo ignoramos, porque pensamos que el silencio es vacío. Y no lo es. El silencio habla más de lo que imaginas. Ahora piensa. ¿Cuándo fue la última vez que el silencio te habló más fuerte que las palabras? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se sintió? Ese es el poder que muchas veces dejamos pasar, porque estamos demasiado ocupados llenando cada espacio con ruido. Cuando las palabras sobran, el silencio dice todo. Las palabras tienen poder, sí. Pero también tienen un límite. A veces, hablar demasiado diluye el mensaje. A veces, querer explicar más de lo necesario solo complica lo simple. En esos momentos, el silencio es el lenguaje más claro. Imagina una discusión de pareja. Uno habla sin parar, justificando lo que hizo. El otro responde con más frases, más excusas,
más reproches. El ruido crece. El ambiente se llena de tensión. Pero de repente, silencio. Un espacio donde ya no hay ataques, ni justificaciones. Un espacio donde ambos se escuchan, aunque no pronuncien palabra. Ese silencio puede ser incómodo al inicio. Pero si lo permites, se convierte en un espejo que muestra la verdad que las palabras ocultan. Un niño se cayó de su bicicleta. Se raspó la rodilla y comenzó a llorar. Su madre corrió hacia él. El niño esperaba palabras de consuelo, pero la madre no dijo nada. Lo levantó, lo abrazó fuerte y lo sostuvo en silencio. Ese abrazo sin palabras calmó al niño más que cualquier discurso. Ese es el poder del silencio. Un poder que no grita, que no explica, que no justifica. Un poder que simplemente se siente. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces alguien estuvo a tu lado en silencio y eso fue lo que más necesitabas? ¿Cuántas veces descubriste que las palabras sobraban porque el silencio ya lo había dicho todo? El silencio es como una llave invisible. Una llave que abre puertas que las palabras no pueden abrir. Descubre el lenguaje invisible que une corazones. El silencio no solo calma ni evita conflictos. También conecta. Une de una manera que va más allá de la lógica. Piensa en una pareja que camina tomada de la mano, sin necesidad de hablar. Piensa en dos amigos que se miran y entienden la broma sin pronunciar palabra. Piensa en una familia reunida en la mesa, disfrutando la compañía sin llenar cada instante con conversaciones forzadas. Ese es el lenguaje invisible del silencio. Un lenguaje que no necesita explicarse, porque se siente. Luis visitó a su abuelo en sus últimos días de vida. El abuelo ya no podía hablar mucho. Luis se sentó junto a él y le sonrió. No hubo discursos, ni consejos. Solo silencio compartido. Ese silencio fue el regalo más grande que pudieron darse. El silencio crea lazos que las palabras a veces rompen. Es un lenguaje que une corazones sin necesidad de explicaciones. Ahora te hago una pregunta. ¿Con quién puedes compartir un silencio que valga más que 1000 palabras? ¿A quién puedes regalarle tu presencia sin necesidad de explicarle nada? ¿Quién en tu vida entiende tu silencio mejor que tus frases? Ese es el verdadero poder del lenguaje oculto del silencio. Un poder que no se aprende en los libros, sino en la experiencia de vivirlo. El silencio como puente hacia ti mismo. No solo se trata de lo que compartes con otros. El silencio también es un puente hacia ti. Vivimos rodeados de ruido. De distracciones. De exigencias. De voces externas que nos dicen cómo vivir, qué hacer y qué pensar. Pero cuando eliges estar en silencio, tu mente se aclara. Es como apagar todas las luces para que puedas ver la estrella más brillante. Javier estaba acostumbrado a trabajar con música, con notificaciones, con llamadas constantes. Hasta que un día se dio cuenta de que estaba cansado, disperso, agotado. Decidió apagar el teléfono y sentarse solo en silencio durante unos minutos. Al principio fue incómodo. Sentía que debía hacer algo, que debía ocuparse de algo. Pero poco a poco, ese silencio lo llevó a escuchar lo que llevaba tiempo ignorando. Su propio cansancio, sus propias emociones, sus propios sueños. El silencio se convirtió en un espejo. Un espacio donde pudo reencontrarse con lo que había olvidado. Y aquí te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste unos minutos de silencio solo para ti? ¿Qué pasaría si lo hicieras hoy? ¿A qué verdad de ti mismo te enfrentarías? El silencio que transforma las relaciones. El silencio no es ausencia de comunicación. Al contrario, es otra forma de comunicar. Una forma más profunda, más sincera, más auténtica. En una amistad, el silencio dice, estoy contigo, aunque no hablemos. En una pareja, el silencio dice, te entiendo,
aunque no lo exprese en palabras. En la familia, el silencio dice, tu presencia basta. Ese es el tipo de lenguaje que no se aprende en un libro, pero que marca la diferencia en cada relación. Carolina y su mejor amiga solían hablar todos los días. Pero cuando la amiga atravesó un momento difícil, no contestaba los mensajes. Carolina decidió no presionar. Solo fue a su casa y se quedó allí, en silencio, acompañándola. Esa presencia silenciosa fue lo que la amiga más agradeció después. El silencio tiene la capacidad de ser compañía, apoyo y amor, sin necesidad de frases. Ahora piensa. ¿En quién puedes pensar ahora mismo que agradecería tu silencio más que tus palabras? ¿Quién necesita tu compañía más que tus consejos? El lenguaje oculto que fortalece tu vida. Cuando aprendes a escuchar el silencio y a comunicarte a través de él, tu vida cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas. Tu mente se aclara. Tu corazón se abre más. Y descubres que el silencio no es un vacío que asusta, sino un espacio que llena. El silencio habla más de lo que imaginas. Cuando las palabras sobran, el silencio dice todo. Y cuando lo compartes con quienes amas, ese silencio se convierte en un puente invisible que une corazones. Capítulo 4. El silencio interior, tu refugio secreto. ¿Cómo podemos encontrar paz en medio del caos? Vivimos en un mundo que rara vez se detiene. Las calles suenan con motores y bocinas. Los teléfonos vibran sin descanso. Los problemas aparecen cuando menos lo esperas. Y en medio de todo ese ruido, ¿dónde queda tu paz? La mayoría de las personas busca paz afuera. En un viaje, en una salida, en un lugar tranquilo. Pero la verdadera paz no está afuera. La verdadera paz está dentro de ti. Lucía trabajaba en una oficina llena de estrés. Los plazos eran cortos, los jefes exigentes, y los compañeros discutían todo el tiempo. Ella llegaba a casa agotada, deseando silencio, pero la televisión de los vecinos y el ruido de la calle seguían allí. Un día, decidió probar algo diferente, cerró los ojos y se sentó en su habitación, sin música, sin celular, sin distracciones. Al inicio sintió incomodidad. Pero luego, poco a poco, comenzó a respirar con calma. Y descubrió algo sorprendente, aunque afuera había ruido, dentro de ella había un lugar de paz que siempre estuvo allí. Ese lugar es tu refugio. Un espacio que nadie puede quitarte, porque está dentro de ti. Ahora pregúntate. ¿Has buscado paz en cosas externas sin darte cuenta de que la llevas contigo? ¿Qué pasaría si hoy eligieras entrar en tu propio silencio interior, aunque el mundo siguiera siendo caótico? Tu refugio secreto está en el silencio. Ese refugio no es un sitio físico. No se trata de una cabaña en el bosque ni de un templo en la montaña. Tu verdadero refugio está en tu interior. Cuando aprendes a callar por dentro, aunque afuera haya ruido, descubres un espacio secreto que siempre te acompaña. Un espacio donde no hay exigencias, ni culpas, ni comparaciones. Pedro vivía en una gran ciudad, rodeado de tráfico, publicidad y gente corriendo de un lado a otro. Siempre soñaba con escapar a un lugar tranquilo, pero no tenía los medios para hacerlo. Hasta que un maestro le dijo algo sencillo. El lugar de calma que buscas no está en otro país ni en otra ciudad. Está en tu interior. Pedro dudó, pero decidió intentarlo. Cada noche, antes de dormir, dedicaba 10 minutos a sentarse en silencio, respirando profundo. Con el tiempo, descubrió que ese espacio interior lo acompañaba incluso en medio del bullicio de la ciudad. Ese es tu refugio secreto, un lugar invisible para los demás, pero real para ti. Y aquí te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo has pasado buscando refugio afuera, sin darte cuenta de que la llave está dentro de ti? ¿Te atreverías a entrar a ese silencio interior y hacerlo tu santuario personal? El silencio interior que fortalece tu espíritu.
El silencio no solo da calma, también da fuerza. Cuando todo a tu alrededor parece venirse abajo, el silencio interior se convierte en un ancla. Un punto firme que te recuerda que puedes resistir. Andrés atravesaba una etapa difícil, perdió su empleo, enfrentaba deudas y sentía que el mundo estaba en su contra. Su mente no paraba: ¿qué haré? ¿Cómo pagaré? ¿Qué pasará conmigo? Hasta que decidió probar algo diferente. Se levantaba temprano, antes de que amaneciera, y se regalaba 15 minutos de silencio. Al principio, sus pensamientos lo atacaban con más fuerza. Pero poco a poco, en ese espacio callado, comenzó a encontrar claridad. Descubrió que no estaba derrotado, que aún tenía recursos, que aún podía reconstruir su camino. El silencio interior le dio lo que necesitaba: claridad para pensar, calma para decidir y fuerza para seguir adelante. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces tus problemas parecen más grandes de lo que son porque tu mente no se detiene? ¿Qué pasaría si cada día, aunque fuera unos minutos, te regalaras el silencio como tu refugio y tu fuerza? El silencio no borra los problemas, pero te da el poder de enfrentarlos con otra energía. El silencio como medicina para el alma. Muchas veces cargamos heridas invisibles. El estrés acumulado, las decepciones, las palabras que nos dolieron. Y esas heridas no siempre se curan con más conversaciones ni con explicaciones. A veces lo único que necesitan es silencio. Carla había pasado por una pérdida importante en su vida. Las personas que la rodeaban intentaban animarla con frases como: todo va a estar bien, debes ser fuerte, no llores. Pero esas palabras la hacían sentir aún más presionada. Lo que realmente la ayudó fue sentarse sola en silencio, llorar lo necesario y después quedarse quieta, respirando. Ese silencio fue su medicina. Y aquí te hago una pregunta. ¿Qué herida de tu vida necesita silencio más que palabras? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar explicaciones o distracciones, te dieras permiso de sanar en calma? Silencio interior, el poder de escucharte. El silencio no solo es calma. El silencio también es escucha. Escucha hacia adentro. Cuando callas el ruido de afuera, puedes escuchar lo que tu corazón ha querido decirte desde hace tiempo. Ese deseo que pospones. Esa verdad que ignoras. Ese sueño que sigues dejando para después. Sofía siempre quiso pintar, pero la rutina la atrapó. Cada vez que pensaba en dedicarse a lo que amaba, una voz interna le decía: no es práctico, mejor busca seguridad. Un día, mientras estaba en silencio, escuchó claramente dentro de sí: si no lo intentas ahora, ¿cuándo lo harás? Esa voz interior le dio el empuje que necesitaba. Hoy, aunque no vive solo de la pintura, disfruta de un arte que le da sentido a su vida. Ahora piensa. ¿Cuántas verdades estás ignorando porque no te das tiempo de escucharte en silencio? ¿Qué pasaría si hoy te atrevieras a darle espacio a tu voz interior? El silencio interior como un regreso a ti. El mundo exige demasiado. Siempre hay algo pendiente. Siempre hay alguien que quiere tu atención. Y en medio de tanto, muchas veces te pierdes de ti mismo. Pero el silencio interior es un regreso. Un regreso a lo que eres. Un regreso a lo que importa. Ese silencio es como un refugio secreto al que siempre puedes volver. No importa si el mundo está en caos. No importa si las cosas afuera parecen venirse abajo. Ese refugio te recuerda que, mientras permanezcas conectado contigo, siempre tendrás un lugar de paz. Déjame preguntarte algo. ¿No crees que ya es hora de regresar a ti mismo? ¿No crees que ya es momento de dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro? El silencio interior es tu refugio secreto. Un lugar que te da paz en medio del caos. Un espacio que fortalece tu espíritu y te conecta contigo mismo. Un santuario invisible que puedes visitar cada día, aunque el mundo no se detenga.
Ese silencio no es un lujo. Es tu necesidad más profunda. Y está esperándote dentro de ti. Capítulo 5. El silencio que mejora tus relaciones. En la mayoría de las relaciones humanas creemos que lo más importante es hablar. Explicar, aclarar, convencer. Pero hay algo más poderoso que las palabras, el silencio. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, hablar más solo empeora las cosas? ¿Cuántas veces quisiste explicar tanto que al final la otra persona se cerró? El silencio no es indiferencia. El silencio, cuando se usa bien, es un puente. Un espacio que abre lugar para que la conexión suceda. Laura y su madre siempre discutían casi todos los días. Laura quería que su madre la entendiera, pero cada vez que hablaba, la otra respondía con más dureza. Un día, cansada de tanto conflicto, Laura decidió no responder. Guardó silencio, no como quien se rinde, sino como quien decide observar. Ese silencio cambió la dinámica. Su madre, acostumbrada a discutir, se dio cuenta de que Laura no estaba atacando, sino escuchando. Y en ese espacio, las dos pudieron respirar. Fue en el silencio donde la relación empezó a sanar. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces usas las palabras como un escudo, en lugar de dejar que el silencio abra el camino? ¿Y si el verdadero poder de una relación no estuviera en lo que dices, sino en lo que callas? ¿Cómo callar puede acercarte más a los demás? El silencio tiene una fuerza especial en la cercanía. Cuando eliges callar, permites que el otro se exprese sin interrupción. Le das espacio para ser escuchado, para sentirse importante. Marcos era un buen amigo, pero siempre tenía la costumbre de interrumpir. Cada vez que alguien contaba algo, él respondía con su propia experiencia. Creía que eso mostraba empatía, pero en realidad alejaba a los demás. Un día, en una conversación con su mejor amigo, decidió probar algo diferente. No interrumpió. No trató de tener la última palabra. Solo escuchó en silencio. Al final, su amigo le dijo: «Gracias, necesitaba hablar con alguien que de verdad me escuchara». Ese día Marcos entendió que a veces callar es el acto de amor más grande. Porque cuando callas, le das al otro la oportunidad de sentirse visto y comprendido. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces interrumpes sin darte cuenta? ¿Cuántas veces hablas por ansiedad, sin permitir que el otro termine lo que siente? ¿Qué pasaría si en tu próxima conversación eliges guardar silencio y simplemente escuchar? La conexión verdadera nace en el silencio. La conexión más profunda entre dos personas no siempre ocurre en palabras. Ocurre en miradas. En silencios compartidos. En la calma de estar juntos sin necesidad de decir nada. Piensa en las parejas que caminan de la mano sin hablar. En los amigos que pueden pasar horas juntos sin sentir la presión de llenar cada segundo con frases. Ese silencio compartido no es vacío, es confianza. Ana y Diego, ellos habían pasado por una etapa difícil en su relación. Discusiones, malentendidos, reclamos. Un día, después de tanto desgaste, salieron a caminar en un parque. No hablaron casi nada durante el paseo. Solo caminaron en silencio, respirando el mismo aire, escuchando el mismo entorno. Al llegar a casa, se dieron cuenta de que ese silencio les había acercado más que 1000 conversaciones. Porque a veces no necesitas más palabras, necesitas presencia. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compartiste un silencio verdadero con alguien que amas? ¿Y si el silencio fuera la prueba más clara de que la conexión es real? El silencio como respuesta al conflicto. Muchas veces creemos que responder rápido es la mejor forma de resolver un problema. Pero en realidad, el silencio puede ser la mejor respuesta. Imagina una discusión. Tu pareja, un amigo o un compañero de trabajo te dice algo que duele.
Tu primera reacción es contestar, defenderte, atacar. Pero si eliges el silencio, cambias la energía de ese momento. Ricardo tenía un jefe muy exigente que solía hablar con dureza. Un día, en medio de una reunión, el jefe lo criticó frente a todos. Ricardo sintió el impulso de responder, pero eligió guardar silencio. Ese silencio no fue debilidad, fue sabiduría. Más tarde, cuando las emociones se calmaron, pudo hablar con su jefe en privado y resolver la situación de manera respetuosa. Si hubiera reaccionado en el momento, la discusión habría explotado. El silencio le dio poder. Poder para elegir cómo responder en lugar de reaccionar con ira. Ahora piensa. ¿Cuántas veces tus palabras han empeorado un conflicto? ¿Qué pasaría si eligieras el silencio como tu primera reacción y las palabras como tu segunda? El silencio como muestra de confianza. Hay personas que necesitan llenar cada espacio con palabras porque temen al vacío. Pero las relaciones más profundas no necesitan explicaciones constantes. Se sostienen también en el silencio. Elena y su abuelo. Él no era un hombre de muchas palabras. Podía pasar tardes enteras sentado en el patio, mirando el cielo. De niña, Elena pensaba que eso era aburrido. Pero con el tiempo entendió que en ese silencio había sabiduría. Un día, se sentó junto a él, sin hablar. El abuelo le tomó la mano y sonrió. No dijeron nada, pero ese momento quedó grabado en su memoria como uno de los más hermosos de su vida. Ese es el poder del silencio, mostrar que no necesitas hablar para estar presente. Que el amor y la confianza también se expresan sin palabras. Te pregunto, ¿con quién podrías compartir un silencio así, sin sentir incomodidad? ¿Qué relaciones en tu vida serían más fuertes si dejaras que el silencio hablara en lugar de forzar las palabras? El silencio no es distancia. El silencio es puente. Es espacio para escuchar, comprender y conectar de verdad. En las relaciones, callar no significa rendirse, significa dar lugar. Dar lugar al otro. Dar lugar a la conexión. Dar lugar a lo que las palabras muchas veces no pueden explicar. El silencio en las relaciones es confianza, es amor, es fuerza. Y cuando aprendes a usarlo, descubres que lo más valioso no siempre se dice, muchas veces se siente. Capítulo 6. El silencio es la llave para escuchar tu verdad. El poder de lo que se calla. Vivimos rodeados de palabras. Mensajes, llamadas, conversaciones, discusiones. Parece que siempre hay algo que decir o que responder. Pero en medio de tanto ruido, hay algo que olvidamos, el silencio. El silencio no es vacío. El silencio es un espacio. Es el momento en que, por fin, puedes escuchar lo que realmente llevas dentro. Imagina que estás en un cuarto lleno de voces, todas hablando al mismo tiempo. Alguien trata de decirte algo importante, pero no logras escucharlo porque el ruido lo tapa todo. Esa es tu vida cuando no te das un momento de silencio. Tu verdad está ahí, pero el ruido no te deja escucharla. Valeria pasaba horas trabajando, pendiente del celular, rodeada de opiniones. Todos le decían lo que debía hacer, su jefe, sus amigos, su familia. Pero en el fondo, sentía que algo no encajaba. Un día, sin pensarlo demasiado, se fue a caminar sola a un parque. Sin música, sin teléfono, sin prisa. Ese silencio fue tan raro al principio, que casi le incomodó. Pero luego, en medio de esa calma, apareció una certeza. Entendió que lo que estaba viviendo no era lo que quería para su vida. El silencio se convirtió en la llave que abrió la puerta de su verdad. Ahora dime. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste todo para escucharte? ¿Y qué pasaría si ese silencio te mostrara un camino diferente al que sigues hoy? La voz que no grita. Tu verdad no se escucha en medio de gritos. No se presenta con pancartas, ni exige atención como una alarma.
Tu verdad susurra. Es como una brisa suave que apenas se percibe, pero que, si prestas atención, te guía. El problema es que estamos tan acostumbrados al ruido, que creemos que lo importante siempre tiene que sonar fuerte. Pero lo más sabio en ti no grita. Habla bajito, y solo en silencio puedes reconocerlo. Julián tenía dos opciones claras: quedarse en un trabajo seguro que odiaba o arriesgarse a empezar de cero en lo que amaba. Cuando preguntaba a los demás, todos tenían una opinión distinta. Su mente era un torbellino de frases, dudas y miedos. Hasta que un día decidió detenerse. Se sentó en silencio en su habitación, sin hacer nada. Al principio, le pareció inútil. Pero poco a poco, su respiración se hizo más tranquila, y en medio de ese silencio sintió algo claro. No puedo seguir traicionándome. No era una voz que lo presionaba, era una voz suave que lo llenaba de calma. Ese es el tono de la verdad interior. No acelera, no agita. Tranquiliza. Ahora piensa. ¿Cuántas decisiones has tomado siguiendo el ruido de los demás? ¿Y cuántas veces ignoraste ese susurro interior que te decía lo contrario? Diferenciar el ruido de la verdad. La mente es como un mercado lleno de voces. Algunas venden miedo, otras venden seguridad, otras venden la necesidad de agradar. Y en medio de tantas ofertas, está tu verdad. ¿Cómo reconocerla? Muy simple, la verdad no genera ansiedad. La verdad genera paz, incluso si da miedo actuar en consecuencia. Clara siempre quiso dedicarse a la escritura, pero el ruido de la sociedad le decía: eso no da dinero. Elige algo seguro. Sé práctica. Durante años siguió ese ruido, hasta que un día, en silencio, se preguntó: ¿qué me haría feliz aunque no hubiera aplausos? La respuesta llegó clara como el agua: escribir. Ese momento no resolvió todos sus problemas, pero sí le dio dirección. Porque la verdad siempre da dirección, aunque no te dé todas las respuestas de inmediato. Ahora te pregunto: ¿qué pasaría si hoy eliges confiar más en esa voz que te da paz, en lugar de en ese ruido que te llena de miedo? ¿Cuánto de tu vida sería distinto si aprendieras a diferenciar entre lo que suena fuerte y lo que se siente verdadero? El silencio como espejo. El silencio no solo te conecta con tu verdad, también te muestra lo que no quieres ver. Cuando callas, aparecen pensamientos que normalmente tapas con distracciones. Ese es el momento incómodo, pero necesario. Martín siempre estaba pendiente del trabajo, fiestas, compromisos, siempre ocupado. Decía que no tenía tiempo para nada. Pero en el fondo, lo que no quería era quedarse en silencio, porque sabía que el silencio le mostraría cosas que no quería enfrentar. Un día, después de una crisis personal, no tuvo más remedio que detenerse. Y ahí, en el silencio, aparecieron las verdades que había estado esquivando. Que no era feliz en su relación. Que estaba en un trabajo que lo apagaba. Que necesitaba un cambio urgente. El silencio fue un espejo, y aunque dolió, también lo liberó. Ahora piensa. ¿Qué verdades evitas escuchar porque sabes que te obligarían a cambiar? ¿Cuántas veces llenas tu vida de ruido para no enfrentar lo que tu corazón ya sabe? El silencio como llave. El silencio es como una llave invisible. Abre puertas que parecen cerradas. Puertas a tu autenticidad, a tu propósito, a tu paz. La gente busca respuestas afuera, en libros, en consejos, en redes sociales. Y sí, todo eso puede ayudar. Pero las respuestas más importantes siempre nacen en tu interior. Y solo el silencio tiene la llave para abrirlas. Teresa ella estaba confundida sobre si seguir en una relación que parecía no funcionar. Preguntaba a todos sus amigos, leía artículos, buscaba señales. Hasta que alguien le dijo: nadie puede responderte. Solo tú lo sabes. Teresa se asustó.
¿Cómo podía saberlo ella misma si sentía tanto caos? La respuesta fue simple: silencio. Un fin de semana se desconectó de todo, y en medio de ese silencio entendió lo que llevaba tiempo evitando. No necesitaba más opiniones, necesitaba escucharse. El silencio abrió la puerta a su verdad. El silencio no es un lujo, es una necesidad. Es la llave que abre lo que de verdad llevas dentro. Tu verdad no se grita, se expresa en silencio. Y si aprendes a escucharla, descubrirás que siempre estuvo ahí, esperando a que la reconocieras. Capítulo 7. Romper cadenas del ruido mental. Hay un ruido que no viene de afuera. No es el tráfico, no es la televisión, no son las voces de otras personas. Es el ruido que nace en tu propia mente. Ese ruido se presenta en forma de pensamientos repetitivos. Cosas que ya pasaron pero sigues repasando. Errores que ya no puedes cambiar, pero los revives una y otra vez. Miedos de lo que todavía no ocurre, pero ya los imaginas como si fueran reales. Ese ruido mental es como una cadena invisible. Te ata sin que lo notes. Y lo más peligroso, te acostumbras a vivir con él, como si fuera normal. Sofía tenía todo para estar tranquila: trabajo estable, familia que la apoyaba, buena salud. Pero cada noche, al intentar dormir, su mente empezaba a gritarle recuerdos de errores del pasado. Fallaste en ese proyecto. Todos se dieron cuenta de lo que hiciste mal. No eres suficiente. Ese ruido la hacía sentir prisionera, aunque nadie más lo escuchaba. Ahora te pregunto: ¿alguna vez te has sentido atrapado en pensamientos que no se callan? ¿Y qué pasaría si descubres que hay una llave para romper esas cadenas invisibles? Libérate del ruido que repite tu mente. El ruido mental no aparece de la nada. Se alimenta de dos cosas: la memoria del pasado y la ansiedad del futuro. Cuando piensas demasiado en lo que ya ocurrió, revives escenas como si fueras un juez que nunca deja de condenarte. Cuando piensas demasiado en lo que podría pasar, construyes películas de miedo que quizá nunca ocurran. Pero mientras tu mente se enreda en lo que ya pasó o lo que aún no pasa, olvida lo único que tienes de verdad: este momento. Andrés había terminado una relación complicada. Aunque la persona ya no estaba en su vida, su mente seguía repitiendo escenas, discusiones, frases que dolían. Era como si el ruido del pasado lo siguiera persiguiendo. Un día, un amigo le preguntó: ¿te das cuenta de que esa relación terminó hace meses, pero sigues viviendo dentro de ella en tu cabeza? Esa pregunta lo despertó. El ruido mental no desaparece solo porque el tiempo pase. Se rompe cuando decides liberarte de la repetición. Ahora piensa: ¿qué cosas repite tu mente como un disco rayado? ¿Y cuánto de tu energía se está perdiendo en ese ruido que no cambia nada? Como el silencio rompe pensamientos negativos. El silencio no solo calma lo externo. El silencio es el antídoto del ruido interno. ¿Por qué? Porque el silencio interrumpe el ciclo de la repetición. Cuando eliges detenerte, respirar, callar, dejas de alimentar los mismos pensamientos una y otra vez. Laura siempre vivía preocupada por su futuro. Si no estaba pensando en el dinero, pensaba en su salud. Si no era su salud, era el trabajo. Su mente nunca descansaba. Hasta que un día, en una clase de meditación, escuchó algo que cambió su vida. No tienes que creer todo lo que tu mente dice. Ese día entendió que el silencio no era pelear contra sus pensamientos. Era dejarlos pasar como nubes en el cielo. Al principio le parecía imposible. Pero con práctica, descubrió que el ruido en su mente empezaba a perder fuerza. El silencio rompe las cadenas porque te da un espacio para observar. Y cuando observas, ya no eres esclavo del pensamiento. Ahora dime, ¿te has dado cuenta de que la mayoría de tus miedos solo existen en tu cabeza?
¿Qué pasaría si eliges dar un espacio de silencio y permitir que esos pensamientos negativos se disuelvan en lugar de alimentarlos? Historias que se repiten. El ruido mental funciona como una historia que se repite sin cesar. Un guión que ya conoces, pero tu mente insiste en proyectar una y otra vez. No soy suficiente. Siempre me va mal. Nunca lo lograré. ¿Te suenan familiares esas frases? La mayoría de las personas, en algún momento, las ha escuchado dentro de sí. Manuel quería emprender un negocio. Tenía las ideas, tenía el conocimiento, tenía la pasión. Pero cada vez que iba a dar un paso, su mente lanzaba la misma frase. ¿Y si fracasas? Ese ruido lo paralizaba. Hasta que un día, cansado, decidió escribir todas esas frases en un papel. Cuando las vio fuera de su cabeza, se dio cuenta de lo ridículas que sonaban. No eran verdades, eran cadenas. El silencio no siempre significa estar sentado sin hacer nada. A veces el silencio es sacar lo que tienes en la mente y verlo desde afuera. Ese acto rompe el ciclo de repetición. Ahora piensa. ¿Qué frases se repiten en tu mente que ya no quieres seguir creyendo? ¿Qué historia necesitas dejar de contar para romper tus cadenas internas? Deja de vivir atrapado en el ruido interior. El ruido interior es como una cárcel que no se ve. Nadie más la percibe, pero tú sientes los barrotes todos los días. La buena noticia es que la llave siempre estuvo en tus manos. Camila vivía preocupada por lo que los demás pensaban de ella. Cada decisión pasaba por un filtro de aprobación. El ruido de su mente le repetía. No lo hagas, te van a criticar. Mejor quédate callada, no sea que te juzguen. Ese ruido la mantenía atrapada. Hasta que un día, en silencio, se preguntó. ¿Qué quiero yo, más allá de lo que otros digan? Esa simple pregunta empezó a romper los barrotes. Por primera vez, su voz interior pesó más que el ruido de afuera. El silencio no elimina el ruido de inmediato, pero poco a poco lo debilita. Y cuando logras escucharte por encima de ese ruido, te das cuenta de algo liberador. No estabas roto. Solo estabas atrapado. Y ya no tienes que vivir así. Ahora te pregunto. ¿Qué tanto de tu vida está dirigido por el ruido en tu mente? ¿Y qué pasaría si ese ruido dejara de tener poder sobre ti? El silencio como libertad. El silencio no es una huida. El silencio es una forma de recuperar tu poder. Cuando callas, dejas de alimentar la cadena del ruido. Cuando callas, escuchas lo que hay detrás de los pensamientos repetitivos. Y cuando escuchas, descubres algo sorprendente, que no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Daniel pasaba horas angustiado por problemas que aún no existían. Un día, en un retiro, experimentó varios minutos de silencio absoluto. Al inicio fue insoportable. Su mente gritaba más fuerte que nunca. Pero después, algo cambió. Sintió que podía observar todo lo que pensaba, como si no fuera suyo. Esa distancia le dio libertad. El silencio es esa distancia. El silencio es la llave que rompe cadenas. El silencio es la libertad de no vivir atrapado en el ruido interior. El ruido mental son cadenas invisibles. Se alimenta del pasado y del futuro, de miedos y de culpas. Pero esas cadenas se pueden romper. ¿La llave? El silencio. Porque el silencio interrumpe la repetición, disuelve los pensamientos negativos y te conecta con tu verdad. Cada vez que eliges un momento de silencio, das un paso hacia tu libertad. Cada vez que eliges escucharte más a ti que al ruido interior, rompes un eslabón de la cadena. Y poco a poco, descubres que siempre fuiste más grande que ese ruido que parecía dominarlo todo. Capítulo 8. El silencio que despierta tu poder. El silencio es tu energía más poderosa. El poder no siempre se muestra con ruido.
No siempre es gritar más fuerte que los demás. No siempre es moverse más rápido ni demostrar que tienes todas las respuestas. El verdadero poder, el que permanece y transforma, nace en el silencio. Piensa en un río. Cuando lo miras desde la superficie, parece tranquilo. Pero debajo, la corriente es tan fuerte que puede mover montañas enteras con el tiempo. Así es el silencio, parece quieto, pero guarda dentro una energía inmensa. Clara siempre era la más habladora en reuniones. Sentía que debía opinar de todo para ser escuchada. Pero un día decidió probar algo diferente. En una junta de trabajo, en vez de hablar primero, se quedó callada. Escuchó a todos. Tomó notas. Y cuando al final habló, sus palabras tenían un peso diferente. No era ruido, era poder concentrado. Ahora te pregunto. ¿Qué pasaría si dejas de gastar tu energía en hablar o reaccionar de inmediato? ¿Y comienzas a guardarla para usarla en el momento exacto? Cómo la calma puede transformarse en acción. Mucha gente cree que el silencio es pasividad. Que quedarse callado es rendirse. Pero eso no es silencio verdadero. El silencio real no es vacío, es preparación. Es como la semilla bajo la tierra. Nadie la ve, parece que no hace nada. Pero dentro está reuniendo fuerza para romper la superficie y crecer hacia el cielo. Javier soñaba con correr una maratón, pero nunca se animaba. Siempre decía que no tenía tiempo, que era demasiado difícil. Hasta que un día, mientras estaba sentado en silencio en un parque, se preguntó: ¿y si empiezo hoy con un solo kilómetro? Ese momento de calma se transformó en acción. Al cabo de un año, Javier cruzó la meta de su primera maratón. El silencio no lo hizo correr. Pero el silencio encendió la chispa para empezar. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces tus mejores ideas han aparecido en medio de la calma? ¿Y cuántas veces las perdiste porque estabas demasiado distraído en el ruido? La acción más poderosa no siempre nace del ruido, nace del silencio que ordena tu mente y te da claridad. Descubre el poder oculto en tu silencio. Dentro de ti existe un poder que no necesita demostrar nada. Un poder que no se mide en gritos ni en velocidad. Un poder que despierta solo cuando eliges callar y observar. Rosa trabajaba en un ambiente muy competitivo. Todos querían ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Cada día era como una carrera de egos. Rosa decidió no entrar en esa competencia. Guardaba silencio, escuchaba, observaba. Al principio pensaban que era débil. Pero con el tiempo, cuando ella hablaba o proponía algo, todos se daban cuenta de que tenía más claridad que los demás. Su silencio era su poder oculto. Ese mismo poder está en ti. El silencio no te quita presencia, te da presencia. Porque cuando hablas desde la calma, tus palabras llegan más lejos. Cuando actúas desde el silencio, tus acciones son más firmes. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que el ruido te roba fuerza? ¿Y qué pasaría si eliges entrar en el silencio y descubrir la energía que siempre estuvo en ti? El silencio como estrategia de vida. El silencio también es estrategia. Los grandes líderes, pensadores y creadores han usado el silencio como su herramienta secreta. No para huir del mundo, sino para entrar en él con más poder. Piensa en un ajedrecista. Antes de mover una pieza, observa, espera, analiza. Ese instante de silencio es lo que define la victoria. Miguel dirigía un equipo de más de 100 personas. En lugar de dar órdenes apresuradas, dedicaba cada mañana 15 minutos al silencio. Reflexionaba, se preguntaba qué era lo más importante del día. Esa práctica simple lo ayudaba a tomar decisiones claras, incluso en medio del caos. Sus compañeros decían que parecía tener una calma que nadie más lograba. Ese era su secreto, silencio estratégico.
Ahora reflexiona. ¿Qué pasaría si tú también usas el silencio como tu estrategia diaria? ¿Cómo cambiaría tu manera de trabajar, de decidir y de relacionarte? Cuando el silencio despierta tu fuerza interior. El silencio no es solo externo, también es interno. Cuando eliges callar la crítica constante, la comparación con otros, la presión de demostrar, tu fuerza interior aparece. Diego creció creyendo que debía ser siempre el mejor para ser aceptado. Ese pensamiento lo hacía esforzarse demasiado, hasta agotarse. Un día, en un retiro, experimentó horas de silencio absoluto. Al principio, su mente gritaba más fuerte que nunca. Pero luego, en esa calma, descubrió algo sorprendente. No tenía que demostrar nada para tener valor. Ese descubrimiento lo hizo más fuerte que cualquier logro exterior. El silencio despierta tu fuerza interior porque te recuerda que ya eres suficiente. Y desde ahí, cualquier acción que tomes es auténtica. Ahora dime. ¿Te imaginas lo poderoso que sería si actuaras desde la seguridad de ser suficiente? En lugar de buscar validación en el ruido externo. El poder del silencio en tu día a día. El silencio no necesita grandes ceremonias. No necesitas irte a la montaña ni dejar tu vida. Puedes despertar tu poder cada día con pequeños actos. Un minuto de respiración consciente antes de una reunión. Un momento de silencio antes de responder un mensaje. Un espacio de calma antes de tomar una decisión importante. Esos instantes parecen pequeños, pero multiplicados, transforman tu vida. Valeria tenía el hábito de reaccionar de inmediato a todo. Si alguien la criticaba, respondía al instante. Si algo salía mal, explotaba. Hasta que decidió probar un nuevo hábito. Cada vez que sentía la urgencia de responder, respiraba en silencio por 5 segundos. Ese pequeño espacio cambió todo. Dejó de reaccionar y empezó a responder con conciencia. El silencio le devolvió el poder sobre sí misma. Ahora piensa en ti. ¿Cómo cambiaría tu vida si en lugar de reaccionar desde el ruido, eliges responder desde el silencio? El silencio no es vacío, es energía. No es debilidad, es poder concentrado. No es pasividad, es preparación para la acción. El silencio despierta tu poder porque te da energía para hablar y actuar con más fuerza. Transforma la calma en claridad y movimiento. Te conecta con tu fuerza interior y tu autenticidad. Se convierte en una estrategia diaria que guía tus decisiones. El silencio es la semilla de tu poder. Y cuando lo descubres, dejas de gastar tu energía en ruido innecesario. Y empiezas a vivir desde tu fuerza más auténtica. Has llegado hasta el final de este viaje. Significa que decidiste detener el ruido. Significa que elegiste darte un espacio solo para ti. Un espacio donde la calma no se esconde, sino que se convierte en fuerza. Hoy descubriste que el silencio no es vacío. El silencio es claridad. Es energía que despierta dentro de ti. Es la llave que abre puertas que quizás habías olvidado. El mundo allá afuera seguirá igual. Habrá ruido, distracciones, voces que quieren imponerse. Pero ahora sabes algo que pocos se atreven a descubrir. Que el verdadero poder no está en el ruido, está en tu silencio. Ese silencio es tu refugio. Ese silencio es tu maestro. Ese silencio es la raíz de tu verdadera libertad. Y lo que escuchaste aquí es apenas el inicio. Lo más grande aún está por venir. Por eso quiero invitarte a dar un paso más. Si lo que sentiste en este viaje despertó algo en ti. Si comprendiste que la calma no es un lujo, sino una necesidad. Entonces suscríbete ahora a Mentalidad Ultra. Hazlo para no perderte lo que sigue. Hazlo porque cada nuevo episodio será una herramienta para tu crecimiento, para tu fuerza y para tu paz interior. Y algo más. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite.
Nunca sabes a quién puedes darle luz con un simple gesto. Te agradezco profundamente por estar aquí. Por atreverte a escuchar hasta el final. Por regalarte este encuentro contigo mismo. Recuerda esto. Cada vez que eliges el silencio, eliges escucharte de verdad. Y cada vez que eliges escucharte, eliges transformarte. Muchas gracias por acompañarme en este camino. Y prepárate. Porque lo mejor, lo más grande, lo más poderoso, aún está por venir.